el Alto Renacimiento, esta etapa del Renacimiento que veremos en esta tercera parte, siempre se la describe como una gran época de gran arte, sobre todo debido al arte de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etc. Como si hubiese sido el mejor momento del Renacimiento, donde la razón sobrepasó a la fe. Y en cierta forma lo es, pero fue una época de muchos cambios, de momentos de crisis política y religiosa. Todavía, por ejemplo, una fecha, en 1422, no solo Cristóbal Colón llegó a América o Da Vinci pintó La Última Cena, sino que asimismo se eligió como papa a Alejandro VII, a Rodrigo Borgia, que fue conocido por su nepotismo y por sus intrigas y maquinaciones políticas, lo que generó un gran colectivo de críticos contra el papado y también la iglesia. De hecho, 2 años más tarde, el fraile dominico Girolamo Savonarola predijo que el rey francés Carlos VIII, en su intento de ser rey de Nápoles, iba a invadir la ciudad de Florencia y que este rey era un enviado del cielo para limpiar toda la iglesia católica. Entonces, cuando Carlos VIII entró en Florencia, los Medici, que hasta entonces tenían el poder importante de Florencia, fueron expulsados. Y Savonarola gobernó toda esta ciudad, toda la Florencia, por 4 años, hasta que fue ejecutado. Pero hacia 1500, muchos creyentes cristianos fanáticos creían que en ese momento, en ese mismo año, se vendría el fin del mundo. Por eso, un año antes, en la Catedral de Orvieto, el pintor Luca Signorelli, y junto con sus aprendices, comenzaron a decorar la capilla de San Brizio con imágenes del Apocalipsis. La imagen central de esta capilla es la predicación del Anticristo, donde una figura parecida a Jesús predica ante el público lo que el diablo le está susurrando al oído, mientras que sus seguidores, los seguidores del Anticristo, están asesinando a verdaderos cristianos. Luego Signorelli muestra una imagen aún más impactante que muestra qué les pasa a aquellos que siguen falsos profetas. Aunque también en esta capilla hay imágenes del paraíso, etc. Otro artista que se apropió de esta ansiedad de 1500 fue Alberto Durero, pero en otro formato y enfoque, en 15 xilografías en blanco y negro. Y por ejemplo, en los 4 jinetes del Apocalipsis, por el movimiento de los jinetes, la imagen parece a la de una fotografía porque está en movimiento. Y esos jinetes, a la vez que se mueven tan rápidamente, arrasan con todo e incluso hasta con curas y reyes. Si bien el tema del juicio final, Apocalipsis, ya era un tema artístico importante de la época, con algunas grandes obras como por ejemplo de las que ya mencionamos de Giotto y de Rogier van der Weyden, fue en este corto tiempo del Alto Renacimiento que otros artistas, al igual que Signorelli y Durero, decidieron crear obras de este tema, como por ejemplo el Bosco, sobre todo en su tríptico de El Jardín de las Delicias, o hasta incluso Da Vinci en sus dibujos de catástrofes climáticas, donde hay menciones a Adán y Eva, o también aparece un ángel con una trompeta anunciando el final. Y todo esto terminará en el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Pero también en esta época fue el momento en el cual se comenzó a construir la nueva basílica de San Pedro, que tomó más de un siglo de terminarse, donde Roma volvió a ser el centro del arte y artistas no solamente estaban creando nuevas obras, sino que algunos de estos artistas redescubrieron grandes obras del pasado greco-latino, como por ejemplo el Laoconte y sus hijos, o el Apolo de Belvedere, Bramante, Miguel Ángel, Rafael y hasta Leonardo. Todos trabajaron
para los papas Julio II y León X, con obras como el Tiampeto de Diadramante, que fue un intento de sugerencia de este arquitecto de que la geometría podía representar al poder de Dios, así como también había intentado hacer su primer diseño sobre la Basílica de San Pedro. Después tenemos la tumba de Julio II, de Miguel Ángel, con su gigantesco y casi monstruoso Moisés y los esclavos, los cuales solo 2 se terminaron, y la serie de frescos conocidas como Estancias de Rafael, que fue un proyecto justamente hecho para Julio II, que capsuló las ideas del mismo Papa. Y bueno, hay muchas otras obras que veremos en los capítulos que vienen.